Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Carlos Sucuchañay. El doctor Carlos Sucuchañay es presidente de la organización indígena en la región interandina del Ecuador, Ecuarunari, Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador. Doctor, muchas gracias, su gentileza. La Ecuarunari decidió abrir protestas progresivas al margen de la autorización de su matriz, la CONAIE. ¿Por qué? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Buenos días y un gusto, mi estimado Wilman, por dar este espacio para hacer conocer las actividades de nuestra histórica organización regional, como es la Ecuarunari. En realidad no se ha realizado una convocatoria al margen de nuestra organización de la CONAIE. Por supuesto que nosotros somos la estructura más grande de la CONAIE. Ahí está nuestro presidente Jaime Vargas, pero en estas condiciones del marco democrático de elecciones 2021 para presidente de la República, nosotros hemos detectado y sentimos en este momento que hubo un fraude electoral, que hubo un trabajo no en contra del candidato, sino en contra de todo un proyecto. El proyecto político Pachacuti, usted conocerá, es fruto de la resistencia de muchos años. No es de 3, 4 años ni de reunión de amigos. Tiene un proceso muy largo. Durante todo este tiempo, desde 1990, ¿no?, hasta el 95, que construimos el espacio político, cuando manifestamos que era necesario que en el país el sector indígena también tenga un proyecto político y que manejemos la cosa pública de distinta manera. Y ha tenido un costo, mucho costo, mucho sacrificio, claro, en defensa de los ecuatorianos. Y errores también, ¿no? Ya han tenido errores también, pues. Sí, así es. Entonces, este proyecto político, en esta ocasión, ha sido aceptado por la gran mayoría de ecuatorianos. Yo he recorrido responsablemente con el compañero Yacu Pérez y he visto la aceptación y la esperanza que tenían muchos ecuatorianos. Pero llega el día de las elecciones y nosotros notamos que existe un daño en este proceso electoral. ¿Cómo lo notaron? ¿Cuál fue el punto clave ahí, Carlos? Para advertir de que hubo fraude, como es el argumento central de ustedes, aunque no lo han podido probar, dicen sus detractores. Por supuesto. Primero el anuncio, ¿no?, del conteo rápido. Ya, que los ubicó en segundo lugar. La tendencia casi nunca marcada. Demoramos para el conteo rápido, demoraron no menos hasta las 10, 12 de la noche, pero ya para dar la diferencia, y especialmente en Guayaquil, ya demoraron 3 días. Esa es una iniciativa, una duda. También tenemos el hecho de que al hacer esta denuncia sobre un presunto delito electoral, la Fiscalía General del Estado pide pues hacer una indagación al sistema informático y el Consejo Nacional Electoral no la permite. Igual hacer una auditoría al sistema informático a través de la Procuraduría General del Estado tampoco lo permiten. Se hace uso de algo, de un reglamento interno que está al margen, ¿no es cierto?, de la Constitución. La Constitución es clara, se puede interferir y realizar las investigaciones necesarias cuando se presume que existe un mal manejo en un sistema electoral, pero no da, inmediatamente cae ya una amenaza del Partido Social Cristiano y los del CREO y a otros aliados, ¿para qué? Para iniciar un juicio político. Claro, es que también hay legislación, Carlos, también hay legislación que dice que el Consejo Nacional Electoral es la máxima autoridad en el momento de que en un escenario político electoral frente a elecciones venideras, nadie, ninguna autoridad puede interferir. Pero este tema no es jurídico, Carlos. Este tema es eminentemente político. Y yo quiero preguntarle a usted, apelando precisamente a la franqueza de sus respuestas, ¿hubo un pecado de ingenuidad
de la alianza de Yacu Pérez, pecado de ingenuidad, de no vigilar, de no poner un representante en cada una de las mesas electorales y como equivocadamente se lo puso a un representante de Yacu Pérez por recinto, pero no puso por mesa. Ahí probablemente se fraguó el fraude. Bueno, cuando se quiera hacer fraude, ni con los delegados que estuvieran por cada mesa electoral o por cada junta, no. Pero nosotros, en este caso, vea lo que es siendo una fuerza política en el país, jamás tenemos un representante en el Consejo Nacional Electoral, así como tampoco en las delegaciones provinciales electorales. Vea cómo es irónico, porque si en este momento está conformado el Consejo Nacional Electoral por quienes tienen fuerza política en este país, pero si nosotros como Pachacuti no la tenemos, y eso lo dijo públicamente porque ninguno de los que están en el Consejo Nacional Electoral nos representa, a pesar de que la ley dice de que tenemos que ponerlo un representante. Igualmente, cuando hacemos hincapié o ponemos énfasis en que los señores del Consejo Nacional Electoral manifiestan que no existe fraude electoral. Y nosotros decimos que tenemos todas las presunciones del caso. ¿Por qué no querer abrir las juntas y a volver a hacer conteo? Volvemos a verificar cuando el día antes de ayer se vuelve a contar. Se vuelve a contar 31 juntas. Sí. Y vemos que Yacu Pérez sube 612, sí, el otro sube 114, el otro 111, el otro 1, el otro baja 2, y así. Entonces no podemos aceptar errores, porque un error no viene así nomás, pues. No puede decir hubo errores. Abramos las juntas y no habría ningún inconveniente. Ya, pero no hay legislación. Los señores, los vocales del Consejo Nacional Electoral dicen no hay quien obligue este tema. Así que ustedes no tienen por ahí ningún argumento ni exigencia o posibilidad alguna de que se abra un reconteo total generalizado. Por eso decimos nosotros, cuando no quieren escuchar la voz de los ecuatorianos y ecuatorianos, en su gran mayoría, decimos de que ese código orgánico tendrá que reformarse, porque no puede convertirse en la máxima autoridad, que no puedan entrometerse absolutamente nadie. Tranquilamente, entonces pueden hacer fraude electoral, como no, aquí nadie se mete. Entonces, nosotros hacemos lo que nos da la gana. Esta ley no puede estar encima de la Constitución y encima de una petición de millones de ecuatorianos. Claro, pero esas son las reglas de juego, pues. Pero son las reglas de juego que la hicieron a favor de ellos mismos. Entonces, no quieren cambiarlo, no quieren cambiar a favor de intereses particulares, individuales. Para futuros procesos electorales pueden haber los cambios, pero este rato son las reglas que se plantearon, Carlos. Hay una presión social, hay una exigencia. Vea usted cómo caminamos, cómo reaccionamos, qué piden las bases, movilizaciones. No es que dice el presidente del Ecuador Unari, no, aquí nos vamos, no, las bases dicen hagamos algo, presionemos, reaccionemos, salgamos a las calles. ¿Para qué? Para que conozca la ciudadanía lo que nosotros estamos pidiendo, transparencia electoral, no pedimos nada más. Hace instantes estuvimos nosotros en un diálogo así uno con el señor Pachano, un analista político, y dice que él no tiene problema en decir que abran las juntas. Entonces hay opiniones de muchos gremios donde no interrumpen en ningún momento el proceso electoral. Por eso, nuestra organización política, a más de defender, porque en este momento no vamos a decir vamos a defender la candidatura, defendemos el proyecto político, y ese proyecto político que lo han visto muy bien en la unidad de los ecuatorianos, de los jóvenes, de los artesanos, de los profesionales. Decirle, frenemos la corrupción, frenemos el abuso, cuidemos nuestros recursos, vivamos bien. Esto ha sido aceptado. Defendemos ya un espacio de millones de ecuatorianos que tenían mucha esperanza. Y para ello, para tener un gobierno bien legitimado, transparencia electoral. No hagamos uso de la ley de que nadie interviene aquí mando yo soy el rey del mundo, aquí les ordeno, no pasa nada. Escuchen también las voces, ¿no? Claro que la ley no está mal hecha la ley está hecha a la medida. Por eso han venido gobernando durante todo ese tiempo. Por eso precisamente, Carlos, o sea, legalmente, jurídicamente, lo que señalan los vocales
del Consejo Nacional Electoral es no se puede dar paso al al reconteo generalizado. Entonces, si hay ya esa limitación jurídica, ¿cuál es el escenario político que queda, Carlos? ¿El de la protesta? ¿El de la reclamación? ¿Qué van a hacer? Nosotros tenemos una herramienta muy grande que la conquistamos a través de la lucha social y que se encuentra consagrada en la Constitución, que es el derecho a la resistencia. Continuaremos nuestra lucha. Existe una coordinadora nacional en defensa y transparencia democrática. Existen ahí las comisiones técnico-jurídicas internacional, así como también de logística. La Comisión Internacional, con el equipo técnico-jurídico, dejaremos denunciando al país y al mundo de en qué condiciones tenemos nuestro presidente de la República del Ecuador. Y de acuerdo a ello, con nuestra manifestación, con nuestro sentir de la inmensa mayoría de ecuatorianos, veremos el gobierno que llega. ¿Y para qué? Exigimos transparencia porque necesitamos trabajar de manera coherente, coordinada, ¿no? Pero si tenemos un gobierno que entra por la ventana, amparados en esa ley, en la ley de que aquí nadie se me mete, ¿cómo pensamos gobernar? ¿Cómo piensa gobernar este país? En ese sentido, yo y estimado William, nosotros estamos trabajando, denunciaremos, activaremos, si estamos agotando las instancias legales, tiene una oportunidad histórica los miembros del Consejo Nacional Electoral. A partir de ellos mismos procedieron ya a destituir a los 5 consejeros provinciales. Sin embargo, ellos han hecho caso omiso. Imagínense, de que ya destituidos, y como tienen el amparo legal de que aquí nadie se mete, siguen actuando. Entonces, ¿qué más duda? El común de los ciudadanos en este momento tiene desconfianza en los integrantes del Consejo Nacional Electoral y dicen, vean cómo permiten semejante barbaridad. Claro, entonces, el Tribunal Contencioso Electoral tomó la decisión ya de destituirlos, ¿no es cierto? Pero no ha tenido aplicación práctica. Nadie ha respetado esa decisión. Y ahora justamente ustedes van a un tribunal como la última posibilidad para lograr el objetivo que procuran. Los señores jueces del Contencioso Electoral tienen un momento histórico de responder al país. Yo creo que los funcionarios que estamos dentro de los espacios de poder, controlando la administración pública, sí tenemos una responsabilidad algún rato. Los señores jueces tienen una responsabilidad histórica que pueden dar cambios en este país. Ellos pueden el día de mañana, pasado, resolver dando paso a nuestras peticiones. Ok. Pero también hay que respetar lo que ellos decidieron y no les respetan. Ellos decidieron la destitución de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Nada, no ha pasado nada. Entonces preguntémonos, ¿qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo vivimos? ¿Quién nos gobiernan? ¿Quién nos juzgan? ¿Quién nos tramitan? ¿Qué tiene que hacer la sociedad? Protestar, pues. No hay otra cosa más. Entonces quedaremos callados. Yo creo que eso no es conveniente en la vida democrática. No es conveniente. Sí, señor. Por eso caminamos mal. Caminamos por el camino equivocado. Nos estamos dando las vueltas, teniendo un horizonte clarísimo donde caminar. Pues. Estamos mal, desobedeciéndonos. Competencias internas. Hay ahí un Consejo Nacional Electoral con sus vocales. Hay ahí los equipos técnicos jurídicos y hay jueces electorales. Entonces, entre tres, interiormente, cuando tienen que caminar de la mano, respetando decisiones, no lo hacen. Actúan de manera independiente, desobedeciendo entre ellos. El país, ¿cómo ve eso? ¿Ve bien? El país ve mal. Cualquier ciudadano ecuatoriano analiza y ve mal. Y créanse de que para la inmensa mayoría de ecuatorianos, este Consejo Nacional Electoral salió sobrando. Les quedó corto ese espacio con los millones de ecuatorianos. Carlos, pero yo insisto en la pregunta, ¿contra quiénes luchan ustedes? ¿Contra el Consejo Nacional Electoral para que dé paso al reconteo? ¿O tras del Consejo Nacional Electoral hay fuerzas políticas del Partido Social Cristiano, del Movimiento Creo, y específicamente la candidatura del señor Guillermo Lasso, que es la que bloquea, que es la que podría resultar perdedora en el momento que haya el reconteo? ¿Es así? Por supuesto, nosotros
pedimos transparencia y cualesquiera que sea, puede ser el compañero Yaco, el señor Guillermo Lazo, no, estamos dispuestos. Nosotros exigimos responsabilidad al Consejo Nacional Electoral y instancias. Responsabilidad clara en ese Consejo Nacional Electoral. Pero ¿quién está detrás del Consejo? ¿La candidatura de Guillermo Lazo? Bueno, no hemos dicho nosotros claramente, pues, si es que, a ver, las leyes, ¿por qué están las leyes de que nadie interviene en un proceso electoral? No es una ley propuesta desde la derecha ecuatoriana, no es una ley propuesta desde los 14 años del señor Correa. ¿De quién viene esa ley? ¿Por qué no volvemos años atrás y vemos en época del señor Jaime Rodríguez Aguilera, cuando la dictadura no quiso permitir que vuelva la democracia, ¿no? Entonces se abrieron las juntas, una elección, otra elección. Entonces, si queremos que el país enderece, pedimos responsabilidad a las autoridades y hagámoslo. Si es que es necesario anular las elecciones, anúlenlo. Pero el país necesita vivir bien, el país necesita honestidad. Es hora de cambiar. Y lo que nosotros hemos venido exigiendo durante todas nuestras luchas sociales no han sido así, pues han sido porque han tomado medidas económicas terribles en contra de los ecuatorianos. Y de toda lucha social de nuestras organizaciones hemos sido beneficiados la mayoría de ecuatorianos. Carlos, entonces la lucha es contra grupos de poder económico muy fuertes, enquistados en la organización política electoral del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuáles son esos sectores? Identifíquelos. Sabemos claramente, ahí está la derecha ecuatoriana con el señor Nebot, con el señor Lazo. Está la nueva derecha ecuatoriana, la del gobierno de la represión, de la división, del odio, del rencor del señor Correa. Ahí están los dos representados que no quieren soltar el poder. A lo mejor el proyecto político movimiento indígena, ¿qué es lo que dijo? Aquí no solamente queremos que se vayan a la cárcel los que se llevaron el bien los ecuatorianos, devuélvanos. Ni siquiera queremos que estén en la cárcel, simplemente devuélvanos y punto. Entonces, eso les duele. Por eso se fragua todas estas cosas, está hecho a la medida, porque no quieren estar al lado de la inmensa mayoría de ecuatorianos. Y no es nada malo. Lo mejor para los funcionarios del Estado es gobernar con todos los ecuatorianos. Eso no ha existido. Eso no ha existido. Siempre ha habido intereses individualizados, intereses orientados, mientras que nuestra propuesta política, que usted también la conoce, la que hicimos con ese medio de comunicación, mi compañero Yaco Pérez, propuestas colectivas para vivir bien con los jóvenes, con los artesanos, con los estudiantes, cuidar la naturaleza, la biodiversidad, transparentar la deuda externa, ya no más robos, ya no más saqueo. ¿Por qué ganan tanto dinero? Bajemos un poco. ¿Por qué uno vive con 8,000, otro vive con $400? Vea, propuestas para convivir, pues, de vivir la vida, porque no somos eternos. Esas propuestas no les interesa ni a la vieja ni a la nueva derecha en este momento. Cuando se critica a la Ecuarunari de que está desarrollando una movilización débil, sin respaldo de la CONAIE, y que realmente no tiene la fuerza que estamos acostumbrados a verla en movilización, en protesta, de pronto sale el resultado de las 31 actas con inconsistencias y con el resultado de 612 votos a favor del señor Yaco Pérez en 31, no en 20,000 actas como ustedes precisamente han señalado. Este fue el mejor argumento, el mejor aditamento para ustedes, Carlos, para levantar, para fortalecer la protesta, y en las próximas horas se endurecerá mucho más. ¿Este fue el punto clave para ustedes? Usted acaba de decir una gran realidad. Esto conoce nuestras estructuras, nuestros dirigentes, porque gracias ahora a los medios digitales de comunicación, todo se comparte. Cuando abogan conocimiento, siente la ciudadanía. Ya no nombremos solamente a la estructura de Ecuarunari, nombrémosle ya a cualquier ciudadano al margen de nuestra estructura de la Ecuarunari. Cuando vemos estos resultados, la población reacciona. No está la ley a nuestro favor. Pero ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo protestamos? ¿Quedamos callados? ¿O por lo menos denunciamos al país y al mundo
de que cómo se están manejando o cómo se maneja ese país. Por lo menos que tengamos un poquito de recelo o de vergüenza frente a otros países que digan, vea, ¿cómo entran al gobierno en ese país? ¿Por qué? Porque yo creo que hay que ir madurando el sistema político. Hay que ir madurándole. No necesitamos tener millones de millones para sobrevivir. Necesitamos un tiempo para vivir, no necesitamos más, pero en ese marco la actividad política tiene que ir mejorando bastante. Y nosotros hemos venido dando el ejemplo, pero los grupos de poder económico, los que coinciden con los mandatos del Fondo Monetario Internacional, el hecho de dejar hipotecando nuestros recursos naturales para años, ¿y qué pasará mañana o pasado en, Claro. en esas empresas mineras? Eso no está bien. Con las nuevas generaciones, diga usted, Carlos. Claro, ¿qué pasará? Dejo yo para 25, 20 años dejar hipotecando los recursos naturales. Eso no está bien. Pues, ¿por qué? ¿A razón de qué? De que van a estar 5, 6 años en el poder y dejan arruinando toda una vida de futuras generaciones, porque vendrán los hijos, nietos, bisnietos, y nosotros estábamos ya al paso también de ir con esta pandemia. No sabemos, no estamos seguros en nuestras vidas. No es que vamos a vivir segurísimos 10 años, 20 años más, no. Pero ellos sí dejan asegurando, ¿no? Hipotecando nuestro país, sin invertir bien la deuda externa. ¿Dónde se invirtió? Eso les duele. Entonces, eso reclamamos nosotros, no privatizar los bienes públicos del Estado. ¿Por qué los gobiernos de turno tienen que seguir ganando durante toda su vida? ¿Por qué siguen cometiendo actos de corrupción, quitando los recursos de los ecuatorianos, la corrupción diario que ha sido aquí? ¿Por qué venir trayendo empresas mineras y destruir la naturaleza? ¿Por qué no dejar que los jóvenes estudien, que lleguen internet a las comunidades? A ver, ¿por qué? Eso les afecta a ellos, al poder hegemónico, al poder económico, al poder político. Por fin debemos de gobernar para el pueblo. Debe haber un gobierno del pueblo. Eso lo están cortando ahora. El Consejo Nacional Electoral, cuando les da estos resultados de las 31 actas, ustedes se fortalecieron, ¿no es verdad? Porque les están dando la razón. Con, Claro. con 31 actas frente a 20,000, ¿qué habrá pasado en el resto? Es la gran pregunta. Por eso es que ya no tenemos duda siquiera. Pues. Ya no tenemos ni siquiera la duda porque es algo real. Pues. Entonces ya no estamos hablando sin motivo, ni estamos arriesgando a una resistencia social sin motivo. Tenemos ya los hechos ahí. Abramos y no pasará absolutamente nada. Ahora, Carlos, lo importante es que ustedes también recuperen el respaldo de Jaime Vargas y Leonidas Issa, que no están con ustedes, no aparecen. Bueno, y siempre existe estas interrogantes de parte de ustedes, los señores periodistas que... No, pregunto porque siempre han estado integrados. Así es. Bueno, nosotros tenemos inconvenientes internos, ¿no? Y así debe de ser, porque nosotros, aquí no hay jefes, aquí no hay quien ordena, ¿no? Exacto. Hay algunas discrepancias. Pero siempre va a haber, siempre va a haber. Aquí no hay gerente propietario del movimiento político, aquí los propietarios son las bases. Por eso cuando digo los propietarios son las bases, digo, son las estructuras de la CONAI, las estructuras de la Ecuadunari, las que defendemos del proceso, indistintamente del comportamiento de su dirigente. O sea, pero se van a integrar, se van a integrar. Pero por todo un tiempo vendrá ya el Congreso de la CONAI, vendrá ya la Asamblea Anual de la Ecuadunari. Nosotros tenemos una responsabilidad histórica de fortalecer la organización e ir cuidando el espacio político, ir cuidando mucho de cómo es la educación bilingüe, la identidad, la cultura, ir sosteniendo un modelo económico que vaya ya de una vez siendo independiente para los ecuatorianos y no venga un modelo económico impuesto desde otras políticas fuera del país. Es decir, el señor Vargas y el señor Issa están con ustedes. Que no aparezcan en las protestas o en la tarima es otra cosa. Así es que responden a las bases. Y las bases tomarán la responsabilidad. Son el compañero Issa, él es presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, él está trabajando en su territorio, ha hecho los pronunciamientos correspondientes, responde a su jurisdicción provincial. El compañero Jaime está ahí de presidente, ya convocaremos al Congreso de la CONAE. ¿Cuándo es esto? Estaremos, ya asimismo en una asamblea se definirá. ¿Cuándo? Se va a definir la próxima semana, tenemos la asamblea de la CONAI, a lo mejor ahí se vaya definiendo de ir reorganizándonos, de ir dialogando,
solucionando los problemas internos, pero no vamos a dejar. La lucha del movimiento indígena será permanente. Cualquier circunstancia que pase, la única herramienta es la resistencia del movimiento indígena, pero una resistencia para construir una forma de vida nueva para todos los ecuatorianos. Ahora, Carlos, lo importante es que en las movilizaciones que ustedes desarrollan en todo el país no resulten perjudicados precisamente quienes votaron por ustedes, pues, quienes les respaldaron. La población humilde, el agricultor, el que quiere sacar los productos para abastecer los mercados de las grandes ciudades, porque paralizar las carreteras precisamente para bloquearles a aquella población no es justo, pues, Carlos. La protesta tiene que concentrarse en los responsables que, según ustedes, están en el Consejo Nacional Electoral, pero no en las carreteras, pues eso, paralizar el país, al final todos perdemos y la protesta de ustedes se desnaturaliza. Bueno, no sé hasta dónde podemos hablar de que se desnaturaliza nuestra protesta, no, porque ha sido la única forma de que escuche los gobiernos de turno. En este caso, la única forma de hacer es sentir de la actuación del Consejo Nacional Electoral. Esa protesta, claro que cerrar las vías, Claro. no voy a afectar a un grupo de sectores sociales, no, pero es la única forma donde hacer sentir, donde hacerle sentir de nuestras necesidades, nuestros requerimientos, de pedir la justicia. Es la única forma y eso toma decisiones nuestras propias bases. De tal manera de que actuaremos y lo dejaremos demostrando al país con esto de los jueces electorales que tendrán que resolver, dejaremos denunciando al país y demostrando de qué clase de presidente y con quién vamos a gobernar. ¿Cuándo el Tribunal Contencioso Electoral tomaría una decisión ya? Debe ser los próximos días. Es que el Consejo Nacional Electoral tomaría, tiene un reto enorme con el país, ¿no? Tiene un reto enorme del país. Todavía tiene tiempo. Oportuno, tiene tiempo, puede hacerlo. Será cuestión de 2 o 3 días y con eso el Ecuador seguirá marcando su pie para adelante y caminaremos. Y nosotros como parte importante en el país, en la conducción del país, nuestras organizaciones han sido muy importantísimos porque hemos sido aportantes. En la pandemia lo demostramos cómo sostenemos la economía del país, aunque nadie lo creía. Entonces, es bueno caminar en conjunto. La propuesta de Yacu Pérez fue unir a los ecuatorianos, unir a los profesionales, no profesionales, que gobernemos para los ecuatorianos, que vivamos en un estado de paz, de transparencia, de armonía, distribuyendo la riqueza conforme tengamos, pero sin saqueos, sin imposiciones. Carlos, qué interesante sería también una movilización indígena y mestiza en reclamación de la vacuna contra la pandemia. Esa sería una movilización grande, pero no hay esa iniciativa. El día de ayer hablamos con algunos dirigentes que aparte de esas movilizaciones de protesta solamente electoral, se debería seguir manifestando y haciendo peticiones para el Estado en cuestión de salud en este momento. Claro. En defender la lucha en contra de la minería no vamos a terminar. Claro. La lucha contra las privatizaciones no vamos a terminar. La lucha que llegue la educación a los sectores más vulnerables no vamos a terminar. La lucha para que se transparente el Ecuador no vamos a terminar. Y la lucha, por lo que usted acaba de indicar, a lo mejor programemos en los próximos y vamos a exigir al gobierno que venga, que cumpla con lo que invierta en salud, que no invierta solamente en la cuestión material, sino que invierta en salud, que invierta pensando en el ecuatoriano que viva un tiempo más como debe vivir, que no piensa de que aquí tiene que acabarse nomás el ser humano. No, pensamos de que uno de los aportes importantes del Estado debe ser en educación, en salud, las partes más importantes, pues si es que queremos proteger al ser humano. Carlos, muchas gracias, su gentileza, la mejor de las suertes y que ojalá se encuentre ese camino de identidad, de transparencia del proceso electoral, que es lo que ustedes reclaman, y que los ecuatorianos podamos concurrir al balotaje, a la segunda vuelta, que es el 11 de abril, con plena libertad y conocimiento de que nuestro voto no va a ser distorsionado y que se asignará a la mejor oferta, al mejor planteamiento presidencialista para que administre el país durante los próximos 4 años, Carlos. Muchas gracias, yo le agradezco a usted. Ahora estamos de dirigentes, mañana pasado dejaremos de ser dirigentes, pero reitero al país, a través de medios de comunicación, nunca dejaremos de estar en la lucha social.
y la lucha social de la que ha estado nuestra organización siempre ha sido beneficiario de todos los ecuatorianos. Así es que Dios le pague, yo le agradezco y seguiremos dialogando en temas que interesen a todos los ecuatorianos. Carlos, y considere siempre este espacio, el testimonial, como el lugar habitual para precisamente apoyar iniciativas que apunten al desarrollo nacional. Muchas gracias al doctor Carlos Sucú Chañay, presidente de la Organización Indígena en la Región Interandina del Ecuador, Ecuarunari, Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador. Muy amable, Carlos. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Hemos presentado el testimonial, Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.